Inicia Entre Líneas da AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Su frescura natural, sincera. Te quiero pregonando un bembé. No quiero velas, no quiero un sermón. Oye bien, quiero la voz de esa mulata, un trombón. Morir en tiempo de son, bendición. Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de ron sabroso. Muy buenos días, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Entre Líneas 930 AM. Hoy, 25 de agosto, nos encontramos una vez más con el doctor Marco Manzano, nuestro director, y con la doctora Marcela Manzano Macías. Doctores, bienvenidos y cuénteme, doctor Marco Manzano, en esta ocasión, ¿por qué eligió la canción Canela de César Mora? Bueno, César Augusto Mora Hernández, actor colombiano de teatro, televisión y cine, compositor y director de orquesta, y nació en Cali en 1960. César Mora es muy conocido en el medio cultural, en el medio político y sobre todo en todo eso que él trabaja, que es la música, el teatro, el cine. Ha sido ganador del premio Simón Bolívar de televisión en 1988, al mejor actor del año 1987, y también ha ganado el premio India Catalina al mejor actor de reparto. ¿Por qué César Mora con su canción Canela? Pues justamente porque nos trae de inmediato el recuerdo de Jaime Garzón, pues fue gran amigo de César Mora, y ellos cantaron juntos en algunas oportunidades cuando se encontraban en aquellos momentos de compartir juntos, o cuando Jaime Garzón llegaba a un escenario donde estaba participando César Mora, a tal punto que César Mora decía: cuando me encontraba con Jaime Garzón me tocaba que cantar inclusive 2 veces la canción Canela. Y todos lo recordamos porque inclusive ellos dos cantaron en un programa de televisión. Ustedes recuerdan a Yo, José Gabriel, donde allí exactamente se vieron también las actitudes artísticas que tenía Jaime Garzón para el canto. Inclusive se ha considerado como la canción de su despedida. Esta canción, Canela, fue tomada para hacerle un homenaje nacional a Jaime Garzón. Como anécdota, César Mora recuerda que cada vez que se veía con Jaime Garzón se abrazaban, comentaban y seguían cantando lo que a él le gustaba, su canción. Esa canción de César Mora fue inspirada en un entierro en Quibdó, y su última versión, la del 2019, es un ritmo de son cubano que canta con la actriz Diana Ángel. Seguramente a Jaime Garzón también le hubiera gustado, así como le gustaba al ritmo de la salsa, seguramente también le habría gustado ese son cubano. Dejamos ahí, más adelante vamos a hablar los 20 años del magnicidio de Jaime Garzón. Y por ahora, pues, buenos días, Sandra, doctora Marcela, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Marcela. Muy buenos días, Marco, muy buenos días, Sandra, un saludo para toda nuestra audiencia que nos acompaña en el programa. Y Marco, qué excelente canción para iniciar esta mañana de domingo. No sé, una pregunta, ¿ustedes conocieron en persona a Jaime Garzón, doctor? Me da la curiosidad. Pues en persona no, pero sí lo veíamos en los programas, en las actuaciones que él hacía, de pronto en una que otra charla.
pero que amigos éramos, ¿no? Pero qué más que verlo en esos programas que vamos a tener la oportunidad de analizar más tarde. Y de recordar acá en Entre Líneas 930 AM. Pues ustedes ya los escucharon. Hoy tendremos muchos temas y variados temas de interés general para todos los trabajadores y la comunidad en general. Vamos a una pausa y ya continuamos. Dicen que yo fui un buen cantor, que brindé por la mujer y el amor. Canela, canela, tuvo plañidera, regada en fragancia de rosa roso. Atención. Conforme a la circular 34 del 2012, FECODE orientó al magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. A esta hora, usted, doctor Marco Manzano, tiene muchos temas de interés general antes de entrar en materia. Sí, efectivamente. Quiero ofrecer disculpas a nuestra audiencia por el lapsus lingüe que cometí en el anterior programa del 18 de agosto, cuando indiqué que el estado de sitio se consagró en nuestra Constitución en 1986 y a renglón seguido analizamos el estado de sitio que padecimos desde 1957, cuando comenzó con la Junta Militar y posteriormente con el Frente Nacional, que en la práctica se prolongó hasta 1982. Entonces aclarar que este estado de sitio se consagró en nuestra Constitución fue en 1886 y no en 1986 como se dijo. Y sirve esta aclaración para reseñar que el estado de sitio fue reemplazado por la Constitución de 1991 por los estados de excepción, estado de guerra exterior, estado de conmoción exterior y estado de emergencia. 3 estados que hoy en día están en nuestra Constitución política. Por eso, por durar tantos años hasta 1991, por eso, repito, nuestra generación es conocida como la generación
del estado de sitio. Es esta aclaración, entonces ahora sí vamos a una entrevista que tenemos, Sandra. Así es, doctor. Vamos con nuestra cortina de Acontecer Político y ya regresamos. Acontecer Político. A continuación, la entrevista al licenciado José Orminzo Riaño, candidato a la Asamblea del Departamento del Huila, realizada por el doctor Sergio Manzano. Bueno, nos encontramos acá en el municipio de Pitalito, en Huila. Estamos asistiendo a la Asamblea de Docentes citada por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Huila, ADID, de la cual Organización Manzano y Manzano hace parte como oficina asesora jurídica oficial. Y nos encontramos aquí con una grata visita que es con el compañero José Orminzo Riaño Mincho, que ya había estado en los micrófonos del programa Entre Líneas. Sin embargo, ahora sí ya entiendo, compañero Mincho, con número, con el tema de cuál es el eslogan de la campaña, todo eso, y ahora sí la campaña por la Asamblea del Departamento de Huila. Así que para los micrófonos de Entre Líneas, un saludo, compañero Mincho. Sergio, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y la amable audiencia. Muy contento de este espacio que ustedes nos generan, ya a menos de 70 días de elecciones que se realizarán el 27 de octubre, con una campaña clara, aspirando a la Asamblea del Departamento del Huila, Sergio, por el Partido de Alianza Verde, con el número 62 en el tarjetón, haciendo todo un recorrido por el departamento, generando un diagnóstico claro y una representación muy viable, retomando temas fundamentales, sobre todo para nosotros como educadores, volviendo a tener una propuesta de llevar un maestro a ser parte de la UMA departamental. Bien, Mincho, el Huila merece más, pero contémosle dos cosas a nuestros oyentes. Antes del Huila merece más, ¿quién es Mincho? Recordémosle quién es Mincho, sobre todo a nuestros oyentes del departamento del Huila, de sus municipios certificados. ¿Quién es Mincho? ¿Quién es José Orminzo Riaño? Y la segunda, el Huila merece más. ¿Qué es eso? Bueno, el profesor José Orminzo Riaño es un docente del 1278, egresado de la Universidad Surcolombiana del departamento del Huila, licenciado en Educación para la Democracia, docente que ingresó al igual que todos los compañeros del 1278 a través de concurso. Fui presidente del sindicato de maestros a nivel del municipio de Garzón y luego a nivel de todo el departamento del Huila. Estuvimos allí en unos periodos acompañando este ejercicio de defensa de la educación pública. Tengo una maestría en educación, también soy abogado especialista en Derecho de Trabajo de la Universidad Nacional, con una experiencia en lo público y en lo privado. Fui secretario de Educación del municipio de Garzón y, por supuesto, frente a el trabajo que hemos desarrollado, pues ha sido todo en el marco de la defensa de la educación pública, un derecho fundamental que creemos ese motor de transformación de la sociedad, y así será de nuestro departamento, con una muy amplia experiencia en el sector sindical, acompañando siempre todos estos procesos que hemos hecho de movilización durante tantos años. El eslogan de Huila merece más, pues Sergio, yo creo que el Huila merece más, en principio, más respeto por sus ciudadanos, más responsabilidad en la aprobación de sus proyectos, en la inversión de sus recursos. Como usted bien lo sabe, la Alianza Verde es un partido que establece una posición muy clara frente a la defensa de lo público, del presupuesto, del territorio, del agua, de derechos fundamentales, de la paz. Y por eso creemos nosotros que Huila merece mucho más esa responsabilidad de quienes tengan su representación en este tipo de corporaciones, para que siga avanzando en la consecución de condiciones dignas para el departamento. Ok, Mincho, yo soy un convencido personalmente, y Organización Manzano y Manzano, con Marco Manzano, Marcela Manzano, que el problema de la educación y de los educadores es político. Esto a razón de que el próximo 28 y 29 FECODE ha llamado a un paro de 48 horas por el cumplimiento de los acuerdos, por la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la salud de los maestros con su modelo de salud, con ese régimen perverso, o no régimen, sino los prestadores perversos que ha contratado el gobierno nacional. Y cuando yo digo que todo el tema es político, la invitación que le hemos hecho a los maestros es: voten bien. ¿Cuál sería la invitación que tenemos en estos momentos para los docentes, para la comunidad en general del departamento del Huila, de sus municipios certificados, para que acompañen a Mincho
Alianza Verde número 62 a la Asamblea? Bueno, invitarlos a que ese día hagan ese uso de ese derecho constitucional, que lo hagan de manera consciente, que elijan una muy buena opción, que elijan representantes que hayan hecho un trabajo serio durante muchos años, que tengan la formación, la experiencia para poder adelantar un muy buen trabajo en este tipo de corporaciones, que asumamos un rol y que le demos la confianza a quienes han hecho un trabajo durante tantos años en representación de nuestro gremio. En el caso particular nuestro, sé, también hay otros compañeros aspirando, docentes aspirando en diferentes partes del país. Debemos creer en que nuestra organización debe volver a tener representación en la Duma departamental. Sergio, es que es importantísimo contarle al magisterio que a nivel departamental se aprueba un plan de desarrollo departamental que tiene un eje primordial y fundamental en la discusión sobre el tema de educación, que seguramente si tuviéramos debates más profundos en esta Duma encontraríamos que no se aprobarían metas a cumplir, como la implementación de una jornada única cuando no se cuentan con los requisitos, con la financiación y los elementos suficientes para poder avanzar en algo que ha sido tan aclamado durante tantos años y que quedó expreso en la Ley General de Educación, de programas que se establecen y se aprueban allí sin tener claro, digamos, el diagnóstico de la necesidad educativa en el departamento. Hay muchas cosas por discutir y seguramente nosotros como maestros vamos a hacer ese tipo de trabajo de control político, de revisión, de aprobación de presupuesto y de programas que no generen en realidad ese paso que hemos querido dar frente a una educación de calidad en el departamento del Huila. Bueno, y ya para finalizar, yo sí lo he hecho al agua, Mincho, porque además Mincho es un gran amigo de hace ya bastante tiempo. Mincho no solamente habla sobre el tema de educación, también habla sobre la protección al ambiente, sobre la protección a los animales, la protección a la vida, habla también sobre las vías del Huila, habla también sobre proyectos productivos. Así que frente a eso, ¿dónde podemos encontrarte, Mincho, en redes sociales? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde los maestros pueden estar conociendo un poco más de esta campaña que tú ya llevas bastante tiempo adelantando y que en estos momentos estás en una correría ya de los últimos 70 días, pero que yo he visto que has estado mucho más tiempo visitando a las comunidades? Bueno, en las páginas nos encuentran en el Facebook como José Riaño, en el fanpage que tenemos, el Huila Merece Más. Ahí hemos demostrado y hemos propuesto, digamos, una agenda de trabajo, como lo decía Sergio. Primero, digamos, en torno a la actual crisis que vive el departamento del Huila, una crisis vial que demostró que no estamos preparados para atender este tipo de eventualidades, que no proyecta el departamento del Huila hacia donde se quiere llevar, que hay que hablar de la nueva agenda de productividad y competitividad del departamento del Huila, que hay que hacer un énfasis en una reforma rural integral que tenga como claridad la economía agrícola que tiene el departamento de Huila, educación de pertinencia para la región, la discusión de la crisis de la red pública hospitalaria sumada a la situación que tiene hoy el magisterio, y seguir adelantando, digamos, un trabajo muy serio, Sergio, en defensa del proceso de paz, en defensa de la vida, pero también exigirles como diputados, Dios lo permita, vamos a llegar allá, a que la bancada parlamentaria del departamento del Huila, que el gobernador y los alcaldes se sumen a este ejercicio que ha hecho la Federación Colombiana de Educadores, y es que ese artículo 188 que quedó implementado en el Plan Nacional de Desarrollo se pueda sacar adelante. Esa reestructuración del Sistema General de Participaciones, que le signifique más recursos a los entes territoriales, va a ser, digamos, la punta de lanza para hablar de mejor educación, de más salud, de más saneamiento básico y de más agua potable para todos los departamentos en el país. Bueno, Mincho, con toda la energía, con toda la buena suerte, sabes que los micrófonos de Entre Líneas son precisamente para que los ciudadanos, las ciudadanas, los habitantes del Huila, porque esto es un llamado también a los educadores, a las educadoras, a toda la comunidad en general, para que acompañen esta propuesta, una propuesta alternativa, una propuesta diferente, una propuesta a favor del pueblo huilense. Así que frente a ello, el último mensaje para ellos. No, agradecerles el respaldo que siempre nos han brindado durante todos estos años, cerca de 18, 20 años de ejercicio y de representación en este tipo de organizaciones. Invitarlos a que nos den ese voto de confianza, a que estén seguros que los vamos a representar de manera digna, a que nos acompañen votando el 27 de octubre, marcando el número 62 de Alianza Verde para la Asamblea del Departamento, porque el Huila merece más. Ok, el Huila merece más. Bueno, Mincho, muchas gracias. Y bueno, luego desde otra parte del país seguramente estaremos entrevistando a esos candidatos alternativos. Agradecemos al licenciado José Orminzo Riaño, candidato a la Asamblea
del departamento del Huila. Y recuerde que estos micrófonos son suyos. Doctores. Bueno, al comienzo del programa recordamos la canción Canela de César Mora. Y decíamos porque nos recuerda a Jaime Garzón. Pues bien, en este mes se celebraron los 20 años del magnicidio del humorista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999, a la edad de 39 años, 38, 39, cuando se dirigía a su programa que tenía en Radionet. Jaime Hernando Garzón Forero nació en Bogotá el 24 de octubre de 1960. Fue un abogado, pedagogo, humorista, activista, actor, locutor, periodista y mediador de paz. En el año 2016, el crimen de Jaime Garzón fue declarado por la Fiscalía como delito de lesa humanidad, debido a la participación de agentes del Estado en el homicidio junto a grupos paramilitares. Por lo tanto, para la Fiscalía no prescribe. Este punto, sin embargo, ha sido tema de discusión porque el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá consideró que no era un crimen de lesa humanidad. En este tema han intervenido inclusive hasta el mismo exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien señaló que no deberían de preocuparse porque ya habían unos responsables y se había adelantado en la investigación y que era inclusive un crimen que podía ir hasta los 30 años y que por lo tanto se podían seguir investigando. Creemos que para nosotros es un magnicidio, es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto hay que seguir luchando en ese punto. Pues bien, ya todos saben que hay algunos condenados, como el paramilitar Carlos Castaño, pero también fue condenado el subdirector del DAS, quien lo fue hasta el año 2005. Ustedes recuerdan que en ese entonces el director del DAS fue Jorge Noguera, el buen muchacho, que él mismo, Jorge Noguera, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por tener vínculos con grupos paramilitares, condenado a 25 años de prisión. Y también tiene otra condena de 7 años de prisión por la persecución, las chuzadas a los personajes políticos, a los magistrados, a los periodistas, a los sindicalistas, a los dirigentes sociales. Bueno, todo eso que se hizo en esa dirección del DAS y con el subdirector del DAS y que está en ese rango del primer periodo del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo recordamos nosotros a Jaime Garzón? ¿Quién no lo recuerda cuando en su programa Sociedad del año 1990 al año 1993, con su personaje Emerson de Francisco, o en Cuac el Noticiero, de 1995 a 1997, o su personaje Néstor Elí? Acuérdense ustedes que lo veíamos allí como portero, como vigilante del edificio Colombia, donde no dejaba pasar o dejaba en duda de quién era el personaje que iba a entrar al edificio Colombia. O a Inti de la Hoz, la muchacha moderna, o al compañero John Lennon, el estudiante, o el reportero William Garra, que recordaba entonces a aquel entonces reportero William Parra, el abogado político ultraconservador Godofredo Cínico Caspa. Y terminó, después de ese periodo, año 1997, porque se cerró el programa, el noticiero Cuac. Llegó al programa de la lechuza del canal Caracol Radionet, justamente cuando se dirigía a ese programa, a Radionet, fue cuando lo asesinaron. Y allí, en ese programa, Lechuza creó ese otro personaje, el lustrabotas,
Heriberto de la Calle, personaje que lo tuvo hasta el día de su muerte y que es muy recordado, inclusive sobre él se ha hecho un monumento. Marcela, ¿tú qué recuerdas de este gran personaje, de este gran Jaime Garzón que nos dejó tantas enseñanzas, que daba conferencias, que iba donde los estudiantes a las universidades y los orientaba o les daba algunos temas para que pensaran, y que de todas maneras estaba comprometido con la paz de este país, estaba comprometido porque denunciaba la corrupción, denunciaba a los políticos corruptos, aquellos que se robaban la plata, que en términos jurídicos lo conocemos como peculado, bien sea por apropiación o por destinación, pero que se convirtió en una piedra en el zapato para las clases políticas dirigentes de este país, se convirtió en una piedra en el zapato para los militares, se convirtió en una piedra para el zapato en general para aquellos que él consideraba no estaban haciendo lo correcto. Marco, hay que decir que desafortunadamente el país tuvo una gran pérdida con el asesinato de Jaime Garzón, precisamente por ser una persona que pensaba diferente, que promovía la defensa de los derechos humanos con ideales de izquierda y que realizaba críticas en esa época al gobierno nacional, como se dice, sin pelos en la lengua. Por fortuna, y como lo mencionaste, la Fiscalía catalogó este crimen como de lesa humanidad y afortunadamente pueden seguir las investigaciones. Sí, muy recordado por los personajes que tuvo. Heriberto de la Calle creo que es uno de mis favoritos. No sé cuál es el favorito tuyo o el que más te generaba esa sensación de afinidad. Marco, cuéntame. Bueno, efectivamente, Heriberto de la Calle era un personaje increíble cuando comenzaba a hacer las entrevistas. Inclusive, hacía poco se recordaba la entrevista que le hizo a Néstor Humberto Martínez, y que ya él proyectaba hacia dónde iba el Néstor Humberto Martínez, pues que hoy en día pues sabemos más o menos cuáles fueron las razones por las cuales él renunció a la Fiscalía, así haya cogido como excusa la evasión de Santrich. Pero sabemos que en el fondo hay otras cosas que son las que se están investigando en este momento. Pero de verdad que la que más me gustaba y que me llamaba la atención era nada más ni nada menos que la de el abogado político ultraconservador Godofredo Cínico Caspa, porque con ese cinismo, con esa frescura, con ese ímpetu, con esa posición de ultraderecha, decía la verdad, puño de lo que estaba sucediendo de una manera directa, donde el mensaje efectivamente llegaba a todos los que lo estábamos escuchando, porque desde ese punto de vista, pues uno decía, ¿cómo así? Un personaje de ultraderecha va a decir son cosas a favor de la ultraderecha. No, era todo lo contrario. Decía qué era lo que efectivamente estaba pasando en el país. Inclusive alcanzó a decir en uno de sus programas allí en Radionet, cuando hablaba sobre el nacimiento de las Convivir y que eran el nacimiento mismo de las autodefensas de Colombia. Es decir, es que allí está, digamos, la razón de ser del por qué se comenzaron a crear esas autodefensas de Colombia y comenzó a cuestionar a los grupos paramilitares, y eso también le costó pues muchos enemigos, pues nada menos que a Carlos Castaño. Pero atrás de eso también se convirtió, como digo, en una piedra en el zapato, porque si bien es cierto, fue nombrado como alcalde de la zona del Sumapaz en el gobierno de Andrés Pastrana Borrero, que inclusive él fue testigo presencial en el momento del secuestro de Andrés Pastrana Borrero, él de todas maneras comenzó a convertirse en una piedra en el zapato, repito, a las clases dirigentes de este país, y también comenzó a cosechar, por así decirlo, enemigos, y que por eso es que hoy en día las investigaciones siguen vivas, siguen vigentes, y se siguen investigando a militares, pues para no nombrar, que son varios. Seguramente el que esté interesado
puede hacerlo a través de Wikipedia, bueno, cualquiera de los buscadores. Allí verán a algunos personajes que siguen siendo investigados, como el ritual Alejo del Río, y creo que el mismo general Santoyo, bueno, muchos militares. Entonces se convirtió en una piedra en el zapato. Y muchos políticos que todavía están esperando allí agazapados, que ojalá no les vaya a llegar, según ellos, la justicia, porque estamos viendo que la justicia cojea, y mucho está cojeando hasta tal punto de ponerse como paralítica. Pero bueno, ya hay por lo menos algunos responsables, y ojalá la justicia siga investigando de quiénes son los políticos que también intervinieron, y desde el punto de vista como actores intelectuales en esa muerte de Jaime Garzón. ¿Qué ibas a decir, Sandra? Yo quiero recordar, doctores, algunas frases célebres de Jaime Garzón y que todavía siguen vigentes. Una de ellas es, por ejemplo, cuando él decía: este país se escandaliza porque uno dice una palabra fuerte, una grosería, no la voy a decir al aire, en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limosna. Eso sí, no, eso es folclore. Otra muy interesante también es: ser colombianos para nosotros significa tener una astucia terriblemente mal usada. Y otra para mencionar: los ricos se creen ingleses, la clase media se cree gringa y los pobres se creen mexicanos. En el país no hay colombianos. Sí, efectivamente, tenía una profundidad en su pensamiento, y hay que entender que Jaime Garzón pues comenzó prácticamente en un gobierno conservador, porque él era el que le ayudaba a la campaña de Andrés Pastrana Borrero. Digamos que el periodo de Jaime Garzón fundamentalmente se da en la década del 90, pero antes del 90, de 1980 a 1989, pues él venía participando, pero no era tan conocido como en la época del 90, cuando comenzó con estos programas, cuando es alcalde del Sumapaz, que prácticamente lo integra a la misma sociedad, a los mismos pobladores, empieza a entender en carne propia el sufrimiento de ellos, cómo en esas zonas tan apartadas no tenían las más mínimas necesidades de alimentación, salud, vivienda, y eran tratados pues como personajes o una clase por allá pues de tercera, de cuarta categoría, y todo eso pues él lo vivió en carne propia y le sirvió porque la realidad lo conmovió, y comienza a dar unos pasos gigantescos y a profundizar qué es lo que pasa en este país, para dónde va este país, a cuestionar a los corruptos, a cuestionar a los políticos que se hacen elegir para beneficio propio. Y denuncia a través de sus programas que eran un humor que es difícil de hacer, que es el humor político, y sin embargo logra calar en amplias poblaciones, en hartos pobladores, logra penetrar en clase media, en la clase alta, bueno, en todas partes. Fue un fenómeno político, y por fenómeno político es que también le tocó pagar, porque estaba denunciando, y las investigaciones que se comenzaban a dar empezaron pues con los resultados, y bueno, todo eso llevó a lo que ya sabemos hoy en día. Pues sí, Marco, esperemos que la justicia realmente concluya con todas estas personas que intervinieron realmente en el asesinato, y que sean juzgadas, y las penas que sean ejemplares, porque observamos que agentes del DAS estuvieron vinculados, y no solo en este hecho, sino ahora que vamos a continuar pues con este tema, Marco, tú lo explicarás más adelante, en otros hechos y en otros asesinatos que realmente pues generan tristeza para nosotros los ciudadanos de Colombia. Sí, hay que decir también que el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, condenado en primera instancia a 30 años de prisión, decir que allí en ese juicio actuó con la Procuraduría, y quien actuaba como procurador era el Alejandro Ordóñez. Y justamente a través de Alejandro Ordóñez se solicitó por parte de la Procuraduría, repito, por parte de la Procuraduría, absolución para el exdirector del DAS, José Miguel Narváez. Pues bien, ahora José Miguel Narváez ha pedido en estos días cupo en la Justicia Especial para la Paz, JEP. Y si es admitido, puede quedar libre. Increíble. A eso estamos. Pero noten ustedes que de todas maneras es una justicia especial
que es de amplios sectores a la cual el mismo expresidente Álvaro Uribe se opuso. Y ahora sus amigos pues están beneficiando de esa misma JEP. Entonces dejamos ahí porque ahora vamos a seguir entonces con otros temas también de interés general. La lucha del magisterio ha logrado un acuerdo con el gobierno para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Significa incremento real y progresivo de recursos para educación, salud y saneamiento básico, con transporte, alimentación escolar e infraestructura. Por la educación pública de nuestros niños y jóvenes, vamos con FECODE. Bueno, siguiendo con estos temas, Marcela, Sandra, hay que decir que se están conmemorando los 30 años del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado el 18 de agosto de 1989 a los 46 años de edad. Luis Carlos Galán nació en Bucaramanga el 29 de septiembre de 1943. Fue un abogado, economista, periodista y político. Candidato a la presidencia de Colombia en 1982 por el Nuevo Liberalismo. Y en 1989, ya disuelto el Nuevo Liberalismo, lo fue por el Partido Liberal Colombiano. A Luis Carlos Galán Sarmiento pues lo seguía un buen número de colombianos y colombianas. Tenían en él fincadas sus esperanzas de que cambiara este país. Pues Luis Carlos Galán luchaba también contra esa corrupción. Tenía en su lucha una lucha frontal contra el narcotráfico. El clamor contra los parlamentarios que se enfermaban matemáticamente lo hizo un periodista transcribiendo su intervención. Parlamentarios que se enfermaban matemáticamente el 1 de enero durante 6 meses para que sus suplentes también devengaran sueldo. Y después se mejoraban milagrosamente mientras los suplentes caían en cama para que siguieran en nómina. Como lo hizo, para mencionar un solo caso, Miguel Pinedo Vidal, representante del Magdalena, además unido a innumerables desmanes con los auxilios parlamentarios, con el turismo parlamentario y con los peculados en la rama ejecutiva. Entonces, termina diciendo Alberto Donado, todo eso encontró un cauce en la personalidad cautivante y en la trayectoria limpia de Luis Carlos Galán. ¿Cómo no entonces recordar a Luis Carlos Galán con esos 30 años que han pasado y que se ha venido investigando en profundidad? ¿Qué ha pasado con las investigaciones de Luis Carlos Galán? Pues sabemos que hay unos condenados. Aunque en principio la investigación, hay que decirlo, para tratar de dar con los autores materiales e intelectuales, acuérdense ustedes que se desvió la investigación. Inclusive se desvió la investigación a un grupo encabezados por Alberto Husbin Hasbun. Pero con el paso de los años, lo que se ha determinado es que se fue comprobando que todo esto era un complot que incluyó la participación de agentes del Estado, políticos y narcotraficantes. ¿Quiénes han sido condenados entonces hasta este momento? Pues primero que todo, los autores materiales, José Edgar Telles y Fuentes, alias Pantera o Pascua, y Joan Lozano Rodríguez fueron los primeros. Pero vino después la investigación, digamos, la que ya comenzó la Fiscalía y por la presión no solamente de los familiares de Luis Carlos Galán, entre ellos su esposa y sus hijos, sino también por todos aquellos sectores progresistas, sectores liberales que estaban diciendo este crimen no puede quedar impune. Entonces se dio una condena que es la que todos recuerdan, la del político Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años de prisión. El 18 de junio de 2006 se inició el juicio. El 31 de agosto de 2011, la Corte Suprema de Justicia de Colombia
ordenó su recaptura al revocar el fallo que había sido anulado, el fallo que lo condenaba y que había sido condenado. ¿Qué es lo que se ha dicho? Y además porque Popeye, digamos, es uno de los que ha sido los testigos claves en esta investigación. Él contó y convenció a los investigadores y a los magistrados que Santofimio convenció a Pablo Escobar que el líder del nuevo liberalismo podía ser piedra en el zapato para sus negocios. Por ejemplo, Popeye contó que había escuchado en una conversación a Santofimio cuando le dijo a Escobar, comillas, si Galán es presidente te extradita. Te lo digo con todo el convencimiento. Pablo, mátalo. Cierra comillas. Esto pues todo el mundo lo sabe, porque salió en la prensa, salió en la radio, hasta en la televisión. Pero digamos que fue el político por ahora de mayor peso y que está condenado actualmente a 24 años de prisión. También en noviembre de 2016 fue condenado a 30 años de prisión el general retirado de la policía Miguel Maza Márquez, quien ejercía como director del DAS para la época del crimen. La Jurisdicción Especial para la Paz, en abril de este año, del 2019, dijo que no es competente para revisar su condena. Hay que hacer un alto aquí porque encuentra unas similitudes entre el magnicidio de Luis Carlos Galán y el de Jaime Garzón. Uno, pues bueno, el mismo mes. Dos, ambos pues ejercían la política, porque de todas maneras Jaime Garzón también ejercían el periodismo. Marcos, se podría decir que Luis Carlos Galán Sarmiento firmó su sentencia de muerte por esa lucha contra el narcotráfico, que al igual que Jaime Garzón también eran muy críticos en ese tema en particular. Sí, pero lo que las investigaciones han venido determinando es que además del narcotráfico hay también allí sectores de la política, sectores de los militares, y por eso es que las investigaciones continúan. Por ejemplo, también fue condenado el coronel Manuel Antonio González, quien recibió una pena de 22 años de prisión y también pidió cupo en la JEP. Y nuevamente la incursión de los agentes del DAS, Marco, como lo mencionábamos hace algún momento, ¿no? Sí, pues justamente la hipótesis de la Fiscalía, lo voy a decir entre comillas porque esa es la hipótesis que conoce todo el mundo, dice que fue ese crimen perpetrado con el apoyo de agentes del Estado entre integrantes de la policía y agentes del DAS, financiados con plata del narcotráfico. En el año del 2016, hay que anotarlo, el Consejo de Estado declaró delito de lesa humanidad el crimen de Luis Carlos Galán, por lo que la Fiscalía puede seguir judicializando a personas involucradas en este asesinato, es decir, que no hay prescripción. Por eso es que muchos de los que han estado implicados en este asesinato de lesa humanidad de Luis Carlos Galán, pues no pueden dormir, porque en cualquier momento, como lo están haciendo hoy en día, porque en este momento hay en investigación varios agentes del Estado de ese entonces, políticos que están siendo investigados y están temiendo que en cualquier momento les pase lo que les pasó al general retirado Miguel Maza Márquez, o que le pase lo que le pasó a Alberto Santofimio Botero. Sí, esperemos que en este caso también la justicia actúe y terminen con todas las investigaciones, tanto agentes del Estado, políticos, si hay también paramilitares en estas investigaciones, agentes del DAS, y pueda llevar a fin condenándolos de una manera ejemplar. Las famosas líneas de investigación dicen, para este caso, que se sigue una línea de investigación a paramilitares, agentes del Estado y a políticos. Esperemos entonces que este crimen no quede, aunque ya no quedó en la impunidad, porque de todas maneras ya hay algunos responsables, pero que se siga investigando. Y hay algunas similitudes, ¿no? ¿Por qué el DAS viene interviniendo? Agentes del DAS
funcionarios del DAS vienen interviniendo en estas cuestiones tan graves que son para el país. Eso tiene que ameritar una revisión. Bueno, tan es así que el DAS desapareció, pero los hechos históricos están demostrando que cosas raras, cosas malas, cosas ocultas están pasando en nuestro país. Acontecer social. A esta hora continuamos con más temas de interés general. Doctores, cambio climático. Bueno, hay que señalar algo muy grave. 2 temas importantes a tratar. El adiós a un glaciar en Islandia y qué es lo que está pasando en la Amazonía con esa tragedia tan enorme que estamos viviendo, con ese incendio tan enorme. En Islandia, que es un país localizado en el extremo norte de Europa, en el Océano Atlántico, que cuenta con una población muy pequeña, ustedes recuerdan, de 350.000 habitantes, y un área muy pequeña, 103.000 kilómetros cuadrados. Allí desapareció lo que han llamado Oka, porque era un glaciar. Ha sido mermado a lo largo del siglo XX, o fue mermado a lo largo del siglo XX. En un mapa de 1901 se extendía en un área de 38 kilómetros cuadrados, y en 1978 ya era un área de solo de 3 kilómetros cuadrados. Ese glaciar, en una imagen de satélite de 1986, aún lo mostraba como una imponente mancha blanca en forma de cúpula, ubicada al norte de un cráter repleto de nieve. Y estamos hablando de 1986. Hoy, apenas llega a ocupar 1 kilómetro cuadrado, y así lo muestran unas imágenes publicadas por la NASA, tomadas el 1 de agosto de este año. Entonces se ha dicho que ese fue el funeral científico por Oka y que puede ser el primero de 400 glaciales que tiene Islandia. Islandia inauguró una placa en homenaje a Jökull, que se llama ahora Oka, primer glacial de la isla que perdió su rango devorado por el calentamiento global. Una oportunidad para los científicos de alertar sobre las consecuencias del cambio climático. Dijo y declaró la primera ministra irlandesa: espero que esta ceremonia sea una fuente de inspiración no solo para nosotros aquí en Islandia, sino también para el resto del mundo, porque lo que vemos aquí es solo un rostro de la crisis climática. Cierro comillas. Un mensaje, nada más ni nada menos, que para Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y para Jair Mesías Bolsonaro, pues de Mesías no tiene nada, presidente de Brasil, quienes no creen en el cambio climático. Bueno, Marco, el segundo tema y tiene que ver pues con la Amazonía. Hemos observado por distintos medios de difusión en estos días las terribles imágenes de los incendios que se vienen presentando en el corazón de Sudamérica, en el pulmón del mundo, las cuales nos han generado bastante indignación. Hemos escuchado a expertos ambientalistas que han manifestado que una de las causas son las quemas que se vienen provocando para deforestar grandes terrenos con el fin, oígase bien, de utilizar estas zonas en áreas de pastoreo para la ganadería, para la agricultura y minería, entre otros, algo absurdo para nosotros. Se estima que desde el mes de enero ya van registrados 72.843.000 focos de incendios que vienen afectando la región, es decir, un 83% más que en el año 2008, según datos del INPE. El INPE es el programa del Instituto Nacional de Investigación de Brasil. Es increíble que en los últimos 50 años, Marco, la selva amazónica haya perdido más del 17% de toda su cobertura por la explotación maderera, la explotación petrolera, la ganadería y la agricultura, según datos que han sido suministrados por la ONG WWF, que significa World Wildlife Fund, que en español es el Fondo Mundial para la Naturaleza.
Asimismo, es importante destacar que entre el año 2000 y 2013 se tiene información de un aumento en 22.9 millones de hectáreas en pastos y cultivos, entre ellos de aceite de palma y soya. Sin olvidar que otros grandes perjuicios tienen que ver con las concesiones mineras y contratos para la extracción de petróleo y gas. Es importante destacar que otra de las industrias que amenazan en este momento la Amazonía son los proyectos de energía hidroeléctrica. Tanto así que en el año 2006 esta misma ONG alertó que en ese momento habían unas 154 represas para la producción de energía y estaban planificadas para su construcción 227 más. Esta ONG asegura que el aumento de las represas amenaza el flujo natural de los ríos, altera los ciclos naturales y pone en grave riesgo especies como delfines y peces migratorias, el suministro de agua para las comunidades locales y el transporte de alimentos. Asimismo, varios ambientalistas y biólogos señalan que los incalculables daños en la región de la Amazonía se vienen incrementando, como tú lo mencionabas, porque Bolsonaro, desde que asumió su presidencia en Brasil, ha instado a diferentes industrias a la quema de bosques para despejar la tierra y asimismo que ellos hagan uso de ella. Incluso nos parece absurdo, hace poco la ultraderecha allá en Brasil da este desatino a conocer y dice que tiene una sospecha de que muchos de los incendios pudieron ser provocados por ONGs en guerra contra su gobierno. ¿Qué piensas tú, Marco, y qué planteamiento tienes acerca de este tema tan grave y que nos tiene realmente tristes y ofuscados en este momento? Hoy en día inclusive gobiernos de todo el mundo están cuestionando a Bolsonaro precisamente por su política. No hay que olvidar que Jair Bolsonaro es un político militar retirado, nacionalista, racista, misómano, homofóbico, persigue a las comunidades indígenas en el Amazonas, en el Brasil, los está desplazando, les ha tocado hacer movimientos para proteger su cultura, pero Bolsonaro los ha tratado como cualquier cosa, es decir, no quiere saber nada de ellos, sino que se sigan corriendo porque en este momento lo que les interesa a ellos es que las grandes empresas sigan deforestando el Amazonas, siga la explotación maderera, siga el avance de la agricultura, la explotación petrolera, siga la ganadería extensiva, que es la más enorme del mundo. Y la más perjudicial, ¿no? Como lo indicaron ustedes en uno de los programas anteriores con el doctor Sergio Manzano, de todos los efectos adversos que tiene. Entonces, los que están contentos pues son esos capitalistas. Por eso es que Bolsonaro no puede decir ahora que los que provocaron ese incendio fueron las ONG que los cuestionan a él. Imposible. Eso nadie se lo cree. No hay que olvidar que esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros cuadrados y está repartido entre 9 países, que son Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana Francesa y Surinam. La Amazonía se destaca por ser una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el planeta. Y el 11 de noviembre de 2011, la selva amazónica fue declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo. Se nos acaba el tiempo. Para finalizar, Marco, actividades importantes. Felicitar a los que llamaron al plantón que se realizó allá en la Embajada de Brasil, protesta precisamente por el incendio allá en el Brasil, y no olvidar que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y sus sindicatos filiales y la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombianos FENDIDOS convocan al paro nacional del magisterio de 48 horas el próximo 28 y 29 de este mes.
recuerden también que el último informe de la ONU dice que tenemos límite del año 2050 para mejorar nuestras prácticas con el medio ambiente. Si usted quiere volver a escuchar el programa Entre Líneas 930 AM, lo puede hacer ingresando a www.abogadosomm.com. Entre Líneas 930 AM es un programa de la organización Manzano y Manzano Abogados, y en 8 días volveremos con más temas de interés general. Hoy contamos con nuestro director, el doctor Marco Manzano, la participación de la doctora Marcela Manzano Macías y en la conducción quien les habla, Sandra Aristizábal. Feliz domingo para todos. Que ya me voy pa'l cielo, ay, que ya me fui pa'l cielo. Acompáñenos el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 930 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.